Gloria sea a nuestro Señor, así que démele ese aplauso al Rey, por favor. Gloria a Dios. La segunda parte de la película va a ser el 2018, ¿verdad? Así que desde ya pida permiso. No, hombre, está bonita esa alabanza. Mire, y una que dice, escápate conmigo esta no. Esa no se la puede. Esa es buena también. No sé dónde le he oído. Mis amados hermanos, búsqueme por favor Éxodo 3 del 1 al 5. Éxodo 3 del 1 al 5. Gracias a nuestro Señor por esta fiesta hermosa, a ustedes y a nuestro pastor Raúl. Y gracias por esa introducción. Ya estaba preocupado que mencionara otras cosas que hemos estado ensayando por ahí, ¿verdad? Porque usted sabe que hay una amistad de mucha confianza. A ver, Éxodo 3 del 1 al 5, si lo he encontrado me dice un fuerte amén. Vamos a leer la palabra del Señor, lo hacemos todos en voz alta en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lea conmigo por favor. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a verlo, llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Verso 5 todos, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa, es. Oramos al Señor. Padre, gracias por su infinita misericordia. Espíritu Santo, invocamos, Señor, su dulce presencia, que sabemos que está en este lugar desde el inicio, Señor, de esta reunión, pero que hoy pedimos que tome control de la meditación de su palabra. Que sea usted quien ministre nuestra mente, nuestros corazones, para poder ser edificados y fortalecidos en el conocimiento de la misma, para crecer en la fe, para poder aprender, Señor, a ver tu rostro, a encontrarte aún cuando pasemos en medio del desierto. Con acción de gracias oramos, Señor, y te alabamos por estos 10 años de victoria, Señor, en esta iglesia. Que todo sea para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Puede sentarse. Les quería contar algo antes de leer el texto, pero pues ya que estábamos de pie, ya iniciamos con el texto. Yo soñé un día con esta iglesia, pero era un sueño muy especial. Soñé que había llegado al cielo y para entrar pues me encontré a San Pedro. Y cuando yo quise entrar pues me dijo él, no, espéreme, pero es que yo soy pastor, yo he predicado su palabra. No, aquí primero usted tiene que pasar una prueba. Y esa prueba es que había como arenas movedizas, había un tramo así como de pantano. Y entonces me dijo, de acuerdo a la vida que usted ha llevado, pero yo he predicado y yo tengo a Cristo. No, tiene que pasar por esta prueba porque los hermanos de Ayutuxtepeque ya pasaron por aquí, me dijo. Entonces, si usted camina y se hunde, no va a entrar. De acuerdo a la vida pecaminosa que haya tenido, se va a hundir o va a lograr pasar si usted vivió una vida consagrada, una vida en santidad. Y yo ya me empecé a afligir. Cuando empecé a caminar, me encontré a nuestro pastor Raúl, que estaba con el pantano hasta la rodilla. Se había hundido un poquito. Santo, dije yo. Él es más santo que yo. Y entonces me va a ir mal. Seguí caminando y me encontré a la hermana Tere, que estaba con el pantano hasta la cintura. Ay, yo preocupado porque pues mi hermana, de verdad, una mujer que vive en la iglesia. Pero cuando sigo avanzando no me va a creer a quién me encuentro. Al hermano Jimmy, que tenía el pantano, apenas le había cubierto la suela del zapato. No se había hundido nada. Y yo dije, ¿cómo va a ser Jimmy más santo que hermana Terry y el pastor? Lo que yo no sabía, ¿verdad? Que el muy malacate estaba parado sobre Palacios, que se había hundido hasta la cabeza, ¿me entiendes? Así que mis amados hermanos, gracias a Dios, que no va a ser por pecados, sino por la sangre de Cristo que ya nos lavó, ¿verdad? Denle un aplauso al Señor, por favor. Gloria a Dios. Ahora bien, el tema esta noche es: a Dios se le conoce en el desierto. A ver, ¿cuántos conocemos a Dios?
¿Ha pasado usted por un desierto alguna vez? Yo sé que sí, yo sé que sí. Pero a veces se nos olvida a nosotros que el conocimiento del Altísimo, que conocer verdaderamente el rostro de Dios, eso no se logra en la abundancia, sino que eso se vive en el desierto. En el desierto es donde usted conoce las cosas más reales en su vida, más sinceras en su vida, porque cuando usted tiene abundancia, ahí sobran los amigos, ¿verdad? Ahí pues sobran muchos ofrecimientos. Dicen que una vez venían dos amigos caminando por un desierto, y en el caminar por el desierto, el calor del mismo, ¿verdad?, puso tensa la situación y tuvieron un altercado y uno abofeteó al otro. El que había sido abofeteado escribió en la arena: este día mi mejor amigo me golpeó, me maltrató. El otro, que había sido el agresor, solo se le quedó viendo. Sin embargo, siguieron avanzando. Llegaron al fin a un oasis, sentían ya que se ahogaban, ¿verdad?, del calor, sofocados. Se metieron con tanto impulso al oasis que el mismo que había sido abofeteado, ¿verdad?, no se fijó y casi se ahoga. Y entonces el otro amigo se tira al agua que había, ¿verdad?, la poza que había, y rescata al amigo. Y cuando salen de la poza, el que primeramente había sido abofeteado escribió en una roca: este día mi amigo salvó mi vida. Y entonces el otro ya no le pudo la curiosidad y le dice: ¿qué estás haciendo? ¿Por qué lo primero lo escribiste en la arena y lo segundo en una roca? Y le dice el amigo: lo que pasa es que las cosas que te hacen tienes que escribirlas en la arena para que el viento del olvido te ayude a sanar el resentimiento. Y las cosas buenas que recibes de las personas tienes que escribirlos en la roca para que ningún viento te haga olvidar lo bueno que has recibido de las personas. Se dice que nosotros podemos conocer a una persona en un minuto, podemos llegar a apreciarla después de una hora de tratarla, podemos incluso llegar a amarla después de un día de conocerle. Pero lo importante, lo verdaderamente clave en una relación de amistad es que se tarde toda una vida, y toda una vida incluso no sea suficiente para olvidar lo bueno que has recibido de esas personas que han sido especiales en tu vida. Porque esas personas que han sido especiales en tu vida son una bendición que Dios te ha dado, son un regalo que Dios te ha dado, y nunca debemos olvidar, mis amados hermanos, lo bueno que hemos recibido. Pero ¿dónde se aprende eso? En el desierto. Es en el desierto. La vez pasada, creo que la última vez que estuve acá, fue que tocamos el tema de la amistad en Cristo y todo eso. Ser amigo no es fácil, pero pasar por el desierto y aprender es aún más difícil. Por eso el tema de esta noche es así. A Dios se le conoce en el desierto, y le menciono, la Biblia está llena de ejemplos. Abraham, Génesis capítulo 12, verso 1. Si quiere me acompaña, si no yo se lo leo. Abraham era un príncipe en Ur de los Caldeos. Usted conoce la historia de Abraham. Abraham no era una persona de escasos recursos, no era una persona pobre, un vago, un necesitado. Él era un hombre adinerado. Abraham era de esta región donde hace varios años se escuchó esa invasión de los Estados Unidos a Irak, ¿se acuerda? Y derrocaron al rey Hussein, aquel hombre que vivía, ¿verdad?, en una opulencia como la de los reyes del Antiguo Testamento. Entonces Abraham era de esa tierra, de ese tipo de gente, era un príncipe. Pero dice en Génesis 12:1, Jehová le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Cuántos saben que Dios tiene una bendición en su vida por delante? ¿Sí? ¿Lo cree usted? Pero cuando Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, no crea que lo saca de la opulencia o de la herencia de sus padres para entrar de un solo a una vida de riqueza y abundancia, sino que lo hizo entrar ¿a dónde? Al desierto. Lo hizo pasar por un desierto. Igual que a usted, igual que a mí, igual que al pueblo mismo de Israel. ¿Acaso Dios no tenía el poder para liberar a Israel de su cautiverio de Egipto y hacerlo entrar de una sola vez a la tierra que fluye leche y miel? Claro que tenía él la potestad, el poder. Nosotros somos hijos del omnipotente, hermano. El Dios que usted y yo adoramos es el que todo lo puede.
¿Será suficiente el poder de Dios para sacarlo de su necesidad? Por supuesto que lo es. Pero ¿por qué tarda la respuesta? Porque estás pasando por el desierto. Porque Dios quiere que te encuentres con Él, que le conozcas a Él, así como estos grandes héroes de la Biblia le conocieron. No fue en la riqueza, fue en el desierto. Abraham entró al desierto y le creyó a Dios y le fue tomado por justicia, dice, tanto que es conocido como el padre de la fe. ¿Por qué? Porque si usted tiene fe, usted no olvide que no la ha puesto en el predicador, no la ha puesto en una organización, la ha puesto en el Hijo de Dios, en Jesús de Nazaret, aquel que derramó su sangre en la cruz de Calvario por amor a usted. Y Él que lo salvó, Él que lo redimió, también va a ser suficiente para sacarlo de cualquier necesidad y hacerlo entrar a una vida de abundancia. ¿Cuántos saben que Dios tiene abundancia? Pero hay que conocerlo. No estoy hablando solo de pasar el desierto, estoy hablando de conocer a Dios en el desierto. Otro ejemplo que podemos mencionar, Moisés. Usted sabe que Moisés, que es el texto que nosotros leíamos, Moisés fue criado en casa de Faraón. Esa situación que Moisés vivió de tener que huir por haber matado a un soldado egipcio, eso estaba en el diseño de Dios. Porque desde palacio de Faraón, Moisés nunca hubiera servido al propósito de Dios. Moisés estaba con todas las comodidades del hijo de Faraón. Moisés estaba quizás olvidando la naturaleza misma de hebreo que él tenía, de ser miembro del pueblo de Dios, porque no es necesario que vayamos muy lejos. Hoy que anduvimos con el pastor vagando en los Estados Unidos, hay muchas personas que se han ido y ya no se congregan. Yo estoy seguro que acá debe ser igual. Personas que antes se congregaron aquí, luego se fueron. Allá en Rosario me acuerdo un hermano en especial que me dijo: pastor, deme 12 sobres de una sola vez. Yo me voy a llevar los sobres del diezmo del próximo año, porque cuando yo llegue voy a empezar a trabajar y ya va a ver que voy a ser fiel. Hasta el día de hoy estoy esperando el sobre, hermano. ¿Cuál 12? ¿Cuál 6? Ni uno mandó. ¿Por qué? Porque cuando llegó a casa de Faraón, se le olvidó que él era del pueblo de Dios. Moisés tenía que salir. Y cuando Moisés sale de la casa de Faraón, ¿hacia dónde se dirige? Al desierto. Y llega, y Moisés hasta cierto punto estaba bien galán, pero eso es algo que vamos a mencionar un poquito más adelante, porque se consigue una muchacha y termina pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, ¿verdad? O sea que la muchacha lo mantenía. Allá estaba bien galán el Moisés, ¿verdad? Porque cuidándole el negocio al suegro, fíjese, ¿verdad? Porque la niña de pronto, ay papi, me gusta, ¿verdad? Yo me voy a casar con Moy, ¿me entiende? Y entonces adoptaron al Moy en el desierto. Pero Dios no había terminado con Moy, ¿verdad? Así como tampoco ha terminado con usted, ni ha terminado conmigo. Cada día de nuestra vida Dios está puliendo, Dios está forjando lo que Él quiere de nosotros, no lo que nosotros queremos de Él, mis hermanos. Entonces esto es parte del vivir en el desierto. Fíjese que nosotros, usted y yo, probablemente estamos pasando por momentos en los que no entendemos. Quizás la situación económica no es favorable. Y como cristianos nosotros ya no vivimos apariencias, ¿verdad? Ya usted sabe perfectamente ubicarse en la realidad que Dios le ha dado, porque una persona que no vive su realidad económica no va a tener tampoco la paz y el gozo de saber que es hijo de Dios. Nosotros vivimos tiempos donde aún en las iglesias queremos aparentar lo que no somos. Queremos muchas veces tapar el sol con un dedo, y sabe que por eso Dios no manda su provisión, porque Dios es así. Si usted va a resolver, Dios no se mete. Pero cuando usted le dice: Señor, pues esta situación que estoy pasando no me gusta, no la entiendo, ¿verdad? Mas hágase tu voluntad, no la mía. Señor, enséñame a vivir del pan de cada día, enséñame a tener contentamiento. Un cristiano tiene contentamiento cualquiera que sea su situación. El apóstol Pablo decía: yo he aprendido a vivir en riqueza y en pobreza, decía. Porque pues ¿cuántos creen de que en el Señor no hay reversa, hermanos? Que vamos, dice la Biblia, la senda del justo es como la luz de la aurora, que cada día va en aumento. Y nos gusta hablar del aumento, de los cielos abiertos, de la prosperidad. Pero lo cierto es que la vida tiene altibajos. Lo cierto es que habrán momentos donde las circunstancias pareciera que se retroceden, que se ponen difíciles. ¿Por qué Dios las permite?
porque Dios quiere que aprendamos a depender de Él y no de las cosas que queremos recibir de Él. Dios quiere que nos enamoremos de su presencia y no de la materia. Si su felicidad y la mía depende de las cosas o del dinero que tenemos o manejamos, somos materialistas, no somos personas espirituales. Dios quiere que forjemos una identidad espiritual. ¿Y eso dónde se forja? En el desierto. En el desierto. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos saben que Dios está cada día haciendo algo mejor de nosotros? Yo platicaba esta mañana, salíamos con algunos pastores, y usted se le imaginará quizás que entre los pastores hay una gran armonía y una gran amistad. Cuesta encontrar amigos, porque existe muchas veces una competitividad absurda de querer demostrar que uno es más, que tiene más gente, que es más espiritual. Yo le decía a uno de los amigos con los que salíamos esta mañana, porque es alumno del seminario que tenemos allá en Rosario, le decía: mire, hermano, la competencia no es con los demás. Ya usted no tiene que andar demostrando qué carro maneja, qué casa tiene o cuánto dinero hay en su cuenta bancaria. El reto es suyo. ¿De qué le sirve que la gente diga: oh, wow, esa persona, ¿verdad? Que el licenciado fulano de tal, el ingeniero fulano de tal? ¿Y de qué le sirve si al regresar a su casa va a ir a llorar de soledad y de frustración? ¿De qué le sirve? Un cristiano tiene que saber que el gozo nuestro es la presencia de Dios en nuestras vidas. La presencia de Jehová mi fortaleza es, dice su palabra. Entonces ese es algo que se aprende en el desierto. Pero muchos de nosotros, en lugar de buscar el rostro de Dios, queremos tapar el sol con un dedo. Queremos nosotros quizás hacer la labor de Dios. Jamás lo vamos a poder hacer. Yo no le digo que usted ande contando sus necesidades. Nadie habla mal de su casa aunque se esté cayendo. No me malinterprete el mensaje. Pero lo que le estoy diciendo es que mientras más difícil sea su situación, en lo económico, en lo sentimental o en lo familiar, no se olvide que usted no está solo, porque el Eterno, el Omnipotente, mandó a su Hijo para que estuviera con usted todos los días de su vida. Dios está con usted. Dios quiere que conozca su rostro. Mis amados hermanos, Dios hace lo imposible. ¿Cuántos lo saben? Tenemos un Dios de lo imposible. Pero lo posible, ¿quién lo hace? Lo imposible lo hago yo. Lo hace usted. Y recuerde que Dios no va a hacer lo imposible mientras yo no haga la parte que a mí me corresponde. ¿Por qué? Porque Dios no malcría a sus hijos. Dios no bendice haraganes. Dios no bendice personas que quieran vivir de una apariencia, sino que dice, bueno, ¿se acuerda del modelo de oración? No seáis como los hipócritas, que gustan de ser oídos. Y no le estoy hablando de que usted va a decir: ah, sí, yo conozco un hermano que es hipócrita. Ya deje de ver al hermano. Le estoy hablando para que usted mida su corazón. Le estoy hablando porque esto es algo personal. El trato con Dios es personal, es individual. Yo tengo que medirme a mí mismo. ¿Cuánto estoy creciendo? ¿Cuánto estoy aprendiendo de Dios? ¿Cuánto he logrado cambiar? Si usted me dice: oh, pastor, mire, usted no sabe, vea, yo he cambiado, yo ahora soy mejor persona. Con esas palabras me está demostrando que todavía le falta demasiado por aprender, hermano. Porque cuando usted verdaderamente ha logrado ir cambiando, ya entiende que no es yo, sino que la gloria le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Es Él el que hace el cambio en nosotros. No somos nosotros los que merecemos el reconocimiento o el mérito. Entonces, como Dios hace lo imposible y lo posible lo hacemos nosotros, hay que entender ciertas condiciones para alcanzar la vida que Dios nos quiere dar. Algunas de estas, según el texto que hemos escogido, Éxodo 3:1. Vea por favor: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro. Le decía, ¿verdad? Este estaba alivianado, hermano. No, hombre, en el negocio familiar de la novia, de la mujer, ¿verdad? Entonces este solo hacía el mate, iba a comprar las tortillas, lo mandaban a pagar los recibos. ¿Me entiende? Gloria a Dios, hermano, si hay alguien bendecido así, que la mujer lo mantenga. Bendito siervo de Dios. Dios ha alumbrado su misericordia sobre usted, porque a los demás nos toca burrear, ¿verdad, hermano? Entonces, para poder llegar a donde Dios lo quiere llevar, usted tiene que salir de la comodidad. ¿De dónde tenemos que salir? De nuestra comodidad. Aquí hay personas esta noche que más de una vez se le han quedado viendo a los hermanos de uniforme y han pensado:
¿y si yo me pusiera un uniforme? Dios te está llamando, hermano. Dios quiere que le empiece a servir. Pero es que no tengo el tiempo. Yo creí que el dueño del tiempo se llamaba Jehová. Yo creí que Dios era el dueño. Es que lo que pasa es que, mire, pastor, mi negocio, mi empresa. Hermano, no le vaya a poner esos pretextos al Señor. No vaya a ser que Dios le quiera dar tiempo y lo haga quebrar en su empresa para que vea cuánto va a venir a servirle al Señor aquí a la iglesia. Entonces, hay que salir de la comodidad. El propósito que Dios tiene con la vida de cada uno de nosotros es que nos pongamos a trabajar. Si Dios nos compró con la sangre de su Hijo Jesucristo, es porque el apóstol Pablo decía: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. ¿Qué quiere Cristo de usted? Nosotros pasamos por necesidades y le hacemos 1000 promesas al Señor que no tenemos quizás ni la intención de cumplir. Ya deje de prometerle cosas a Dios que no va a cumplir o cosas que Él no le ha pedido. Pregúntele a Dios qué es lo que Él quiere de usted. No le ofrezca: Señor, si tú me ayudas con esto, yo voy a hacer tal cosa. No, pregúntele: ¿qué quieres de mí? Y usted se va a dar cuenta que la vida del cristiano gira en torno al servicio. Nuestras iglesias crecen y son prosperadas cuando son iglesias de servicio. Cuando usted llega a la iglesia, y quiero que sepa algo, porque más de alguno dirá: pero hay varios servidores, pero hay varias personas que apoyan al pastor. Sí, pero son ellos los que reciben su bendición por su esfuerzo. Para que usted sea bendecido, tiene que ponerse a trabajar usted. No deje que otros le quiten su bendición. ¿Qué es lo que tiene que hacer esta misma noche antes que termine la campaña? Acérquesele al pastor, acérquese a los líderes de ministerio, dígale: hermano, ¿qué necesita? Yo voy a ponerme a servir. Hay personas que tal vez nunca van a estar de uniforme, sino que sirven a través de sus diezmos. Hay otros que sirven a través de su vehículo, trayendo más personas a la casa de Dios. Pero no hay una sola persona esta noche acá en la iglesia que no tenga la obligación y el compromiso de traer a uno nuevo a los pies de Jesucristo. Tiene que servirle a Dios. A veces la gente es bien ingrata. En la iglesia, más de alguna vez alguien me ha dicho: mire, yo veo que la iglesia va para atrás. Yo veo que la iglesia, ¿verdad? Yo creo que usted está haciendo las cosas mal. Discúlpeme, hermano, si nosotros nos vamos al ejemplo del pastor con las ovejas del rebaño, ¿quién pare las ovejas? ¿Es el pastor el que pare las ovejas o son las ovejas las que paren las ovejas? Yo no sé si alguna vez ha visto usted al pastor del rebaño allí pariendo un animalito de eso. Pero las ovejas son las que paren las ovejas. Estamos celebrando 10 años de respaldo y de victoria. ¿Cuántas personas ha traído usted a esta campaña? ¿Cuántas personas ha discipulado en lo que va del año? ¿O será que nos es más fácil contabilizar cuántos ya no quieren venir a la iglesia por mi mal testimonio y por haber sido piedra de tropiezo? No nos preguntemos entonces por qué muchas veces se traban las carretas. No queremos nosotros romper aquel esquema de comodidad que nos está quitando la bendición. Entonces decíamos: número 1, salga de su comodidad, póngase a trabajar. Número 2, verso 4, vea por favor. Dice el verso 4: viendo Jehová que él iba a ver, ¿qué dice? Lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. Ok, fíjese bien. ¿Cómo funciona esto? Y esto muchas veces nosotros pensamos que Dios no nos ha llamado. Servidores, pastores, líderes de ministerio, muchas veces cometemos ese error. Yo comencé a pastorear estando seguro que Dios no me había llamado de pastor. Yo me consideraba un metido, porque yo un día dije, ¿verdad? Quiero entrar al seminario, quiero conocer más de la Biblia, porque los cristianos leen la Biblia, hermano. ¿Se acuerda usted que antes los evangélicos eran caracterizados porque recitaban versículos a diestra y siniestra? ¿Verdad? En cambio ahora nosotros pues no conocemos mucha Biblia, muchas veces evadimos cualquier discusión doctrinal porque no sabemos en lo que hemos creído. Entonces, cuando yo comencé a estudiar en el seminario, según yo no era llamado, porque no entendía que Dios trabaja así. Fíjese que Moisés iba pasando, dice que la zarza ardía, pero lo raro no era que estaba en llamas, lo raro era que no se consumía. Y entonces dice Moisés: iré yo a ver. En esa frase, iré yo a ver, se demuestra que Moisés buscaba algo. Ningún cristiano en su esfera de comodidad se siente conforme. Ninguna persona que estudió en el seminario se siente bien sentado solamente oyendo culto. Ninguna persona que ha recibido esa
ese toque de Dios en su corazón, de haber nacido de nuevo, se siente bien solo como espectador de las bendiciones que otro recibe. Entonces Moisés estaba bien cómodo en la casa de su suegro, pero cuando vio aquel fenómeno de que la zarza ardía, acuérdese que era el desierto de Arabia, no era raro ver que los matochos, que los montes se encendieran en fuego, sino que lo raro era que no se consumía. Yo siempre eso lo he comparado como cuando la gente pasa en la calle, porque la gente pasa y se queda viendo cuando oye el gozo que hay aquí adentro. Cuando ven el fuego de Dios que se manifiesta sobre esta iglesia, la gente lo ve. Y cuando la gente viene de regreso en la noche o pasa de nuevo el siguiente culto o el día domingo y ven que el fuego no se consume, porque la presencia de Dios permanece donde se honra y se alaba a su precioso nombre. Gloria a Dios, denle el aplauso al Señor. Pero viene la persona y al igual que Moisés dice, iré yo a ver, porque todo el que entró por esa puerta necesitaba algo en su vida. Cuando usted vino, no vino porque le quería hacer un favor a Jesús, vino porque necesitaba llenar un vacío en su corazón. Ese vacío no se llenaba con licor, no se llenaba con sexo, no se llenaba con droga. Ese vacío que había en su corazón se llenó cuando usted entregó su vida a Cristo y le recibió como su Salvador personal. Pero después de eso no termina el llamado. Ahora probablemente usted dice, pastor, la iglesia me gusta, yo amo mi iglesia, pero yo siento que algo me hace falta. Póngase a trabajar. Pero ya estoy sirviendo en tal ministerio, entonces Dios lo está llamando a otra cosa dentro de la iglesia. Hay personas que saben lo que hacen, se van a otra iglesia. Y hay quienes creen que por andar en el montón de iglesias quizás Dios los va a bendecir más. No, pregúntele al pastor qué más hace falta. Hay tantos proyectos, hay tantos ministerios que se quieren desarrollar, pero hace falta la disposición del corazón. Moisés dice, iré a ver. Cuando llega, Dios le dice, Moisés, Moisés, y Moisés se humilla y dice, heme aquí. Quita tu calzado de tus pies, porque la tierra donde estás, tierra santa es. ¿Cuántos saben que esta es tierra que fluye leche y miel? Mis amados hermanos, Dios le ha dado a usted una iglesia que los años han demostrado que Dios ha bendecido. Tiene que echar raíces usted en su iglesia. Tiene que anclarse, tiene que ponerse a trabajar. A mí me duele a veces, yo he visto hermanos que se congregaron en mi iglesia, digo mi iglesia como la responsabilidad administrativa, pero la iglesia es del Señor, pero de pronto se fueron para Estados Unidos y allá en Rosario nunca sirvieron. Y se fueron para Estados Unidos y allá los veo, pero trabajando en los cultos. Y yo digo, ¿qué pasó? Hay algunos que están esperando que el pastor llegue y los invite. Hermanitos, si no estamos jugando mica. ¿Quieres jugar? Puedo. No, ya estamos cabales. Eso no existe aquí. Aquí necesitamos, el día que todos ustedes se levanten y se pongan a servir, Dios va a tener que llenar esa silla con nueva congregación y la iglesia va a ser prosperada y va a crecer porque es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo. Entonces, eso es conocer a Dios, ver su rostro, no solamente buscar qué le podemos sacar, si Dios me va a dar un carro, si Dios me va a dar un empleo, lo cual es bueno, a quién más se lo vamos a pedir. Pero no es lo que le saquemos a Dios, es conocer a Dios. El mejor negocio del cristiano, oiga, como se lo estoy diciendo, por aquellos que les gustan los negocios, que les gusta ganar, el mejor negocio del cristiano es ser amigo de Dios. Y se puede, pastor. ¿Qué no dice acaso allá en el Evangelio de Juan? Ya no os llamaré más mis discípulos, ahora seréis mis amigos. Pero ¿y cómo lo logro? También la Biblia nos lo enseña, acercaos a Dios. ¿Y qué va a hacer Dios, hermano? Él se acercará a vosotros. Entonces, el panorama está dado, las cosas están trazadas, solo hay, número uno, que salir de la comodidad, y número dos, métase con Dios. Moisés llegó, llamado o metido, póngale que sea metido, pero los metidos logran, fíjese. Los metidos logran. Entonces, ¿qué conviene? ¿Será que nos conviene meternos con Dios? Nosotros muchas veces nos metemos en negocios, nos metemos con amistades que en lugar de acercarnos a Dios nos alejan. Métase con Dios. Número 3, Dios lo va a poner a trabajar en el desierto en el que usted está viviendo. Éxodo 3 del 9 al 12, vea por favor. El clamor, dice, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. También he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, te enviaré a Faraón para que
saques de Egipto a mi pueblo, dice, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Mire lo que dice Dios. Y él respondió: ve. ¿Por qué, hermano? Porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, ¿qué dice? Serviréis a Dios sobre este monte. No hay mejor negocio que servirle a Dios. Póngase a servir a Dios. Llévese un tratado, invite, llame a las amistades o familiares, póngase a trabajar. Hay personas que me han dicho a mí: pastor, ¿cómo yo le voy a hablar a las personas de Cristo si yo estoy amolado? ¿Cómo yo voy a orar por un enfermo si yo estoy enfermo y aún no he sanado? Mis amados hermanos, si usted, para poder testificar las maravillas de Cristo, necesita tener ya materializada su respuesta, no sería fe. Un día, cuando yo me dediqué de pastor allá en Rosario, me acuerdo que estaba el culto por comenzar, y era un sermón así como este, sobre cómo alcanzar bendiciones, sobre cómo llegar a otro nivel. Y yo me vi los zapatos, y acostumbrado siempre a comprarme los mejores zapatos que yo me pudiera comprar de mi trabajo. Cuando yo ya me dediqué a la obra, los zapatos que tenía estaban rajadas la suela, abierta completamente. Y como yo tengo la costumbre de cruzar la pierna, es cosa de gente chivasa, ¿me entiendes? Yo tengo la costumbre de cruzar la pierna. Entonces ahí fue cuando me fijé que los hermanos se me quedaron viendo que el zapato lo saludaba también, ¿verdad? También le sonreí y bajé el pie. Mira, hermano, sentí un baldazo encima. Y me fui a la oficina y me fui a llorar. Mira, Señor, ¿y cómo le voy a hablar a la gente de prosperidad? Mira. ¿Y sabe qué me dijo Dios? De esas veces que Dios le habla y le habla claro: vos ponete a trabajar, me dijo, y caminá como viendo al invisible, creyendo que yo soy el que declara las cosas que no son como si ya fueran. O quédate chillando y yo busco a otro que lo haga. Le estoy hablando, han pasado 10 años de eso. Fue en el 2006. Y una cosa le puedo decir: hasta aquí Dios ha sido fiel y misericordioso. Gloria sea al Señor. Mis amados hermanos, es importante entender la bendición que hay en ponerse a trabajar, por muy apretado que usted esté. Y usted se va a topar con gente detractora, ofensiva. Yo conozco pastores que dicen: yo no le oigo un mensaje a alguien que tenga menos pisto que yo. O sea que si te hubiera llegado a predicar el mismo Jesús, no le hubieras hecho caso. Porque él no iba a llegar en un carro del año o con lujos. No le hubieras hecho caso. Porque nosotros queremos medir la bendición de Dios en billetes. Dios a su tiempo va a proveer aquello que se necesita para pagar con billete. Pero la prosperidad que viene de lo alto, para saber que usted está entrando a esa dimensión, usted disfruta cosas que no se pueden comprar con billete. ¿Cómo compra el amor de su cónyuge? La fidelidad en este tiempo. ¿Cómo compra el amor de sus hijos, el respeto de sus hijos? En tiempos en los que vivimos, donde hasta los hijos son capaces de matar a sus propios padres. Solo nuestro Señor Jesucristo es capaz de darnos eso y mucho más cuando nosotros buscamos su rostro en el desierto. Cuando no reniega. El que reniega no sale del desierto. ¿Se acuerda lo que dijeron los hebreos allá? ¿Acaso está Dios con nosotros o no? Esa frase ofende al Señor, pero enoja al Señor. Y es cuando le dijo a Moisés: mira, Moisés, quítate, los voy a matar a todos. Y a vos te voy a dar otro pueblo que te valore y que te respete. Qué corazón el que tenía Moisés, ¿verdad? Porque nos hubieran dicho a nosotros, hermanos, quién sabe. Dios, hermanos, ahí se quedan con el Señor, ¿verdad? Yo me voy para los Yunay. Qué corazón el que tenía Moisés. Pero ¿dónde lo aprendió? En el desierto. Vas a ir, le dice, donde Faraón, vas a hablar con... ¿Y quién soy yo? Sos un hijo de Dios, un hijo del Altísimo. No sos cualquier cosa, has sido comprado con sangre divina. Eso eres tú, hermano. Eso es usted. Es lo que Dios ha hecho. Es la obra de su gracia.
Entonces es importante ir entendiendo estos elementos. Otra cosa grande también es, mis amados hermanos, ponernos a trabajar dentro del desierto y, fíjese bien, va a enfrentar mayores problemas. ¿Usted cree que por empezar a servir todo va a ser color de rosa? Hay personas que me dicen: pastor, mire, cuando yo no era cristiano, mire, yo tenía dinero, el negocio era próspero, ahora que le estoy sirviendo a Dios, ¿verdad? El negocio quebró, mis hijos se han ido en rebeldía, la mujer me dejó. Eso no sé si es malo, pero bueno, a algunos les duele. Entonces, no crea que cuando usted se disponga a buscar el rostro de Dios, las cosas van a ser del todo favorables. Yo cuando me dediqué de lleno al ministerio, la primera noche que yo me fui con mi esposa y mi niña, que tenían entonces 3 años, y dormimos en la iglesia, en el suelo, en una colchoneta. Esa primera noche yo pensé que al siguiente día, hermanos, el templo iba a estar lleno, ¿verdad? Que los hermanos iban a ser agradecidos con Dios, aleluya. ¿Cuál zapata? Entonces, esa primera noche despertamos a las 2 de la madrugada, mi niña con 40 grados de temperatura, una infección tremenda. Creímos que era de las vías respiratorias. La doctora se equivocó, fue una crisis total. Yo me fui a orar al templo, me fui a llorar, porque imagínense usted cuando todo empieza, era una sola galera, un cuartito. O sea, solo me salí del cuarto, pues, y ya estaba en la iglesia, ¿me entiendes? Y me fui a llorarle al Señor. Yo le dije: Señor, yo creí que ahora que yo me entregaba a ti, que buscaba tu voluntad, ahora todo iba a ser prosperidad. ¿Sabe qué me dijo Dios? De esas otras veces que habla claro: 15 días. 15 días. 15 días, ¿qué? Te voy a quebrantar 15 días donde más te duele, que era mi hija. Porque te he esperado 30 y tantos años para que te rindas a mis pies. Quiero saber si venís en serio o solo vas a estar un día y te vas a ir de regreso como muchas otras veces lo has hecho. Hermano, eso me dijo Dios a mí. ¿Qué es lo que Dios tiene para usted? Hable con Él. Pero todo quebrantamiento tiene un plazo. Tiene un plazo. Ay, pastor, pero yo me muero en 15 días. Él es el dueño de la vida. Él es capaz de sacarlo incluso de la tumba. Él es el soberano. Entonces, póngase a trabajar en su desierto. No crea que todo va a ser lecho de rosas. Sí puede estar seguro que de todas nuestras angustias nos librará el Señor. Otro punto que no le quiero dejar en el aire es que es importante decidir qué somos. Antes usted quizás era un empresario, era un profesional, era un comerciante, era un empleado, qué sé yo, era un malacate, yo no sé. ¿Verdad? No sé de dónde lo ha traído el Señor. Pero hoy usted es un hijo de Dios destinado a servir al Rey. Tiene que servirle al Señor. Tiene que decidir. Mateo, fíjese bien, Mateo 15:8, se lo leo por razón del tiempo. Dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hechos 7:48 dice: la ley de Dios, vaya conmigo, hay que leer esto. Hechos 7:48. Libro de los Hechos, capítulo 7, verso 48. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos 7, verso 48. ¿Lo tiene? Cuando Esteban es martirizado, él confronta a los judíos, a los fariseos, y dice en el 48: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono, la tierra es estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz, incircuncisos de corazón. Incircuncisos de corazón. La circuncisión en el Antiguo Testamento era la señal del pacto. Era cortar la carne, el prepucio del órgano sexual masculino, porque el hombre, como cabeza de hogar, era el que tenía que llevar esa señal del pacto con Dios. En el Nuevo Testamento, ¿cuál es la circuncisión que Dios demanda? La del corazón, porque eso es lo que le reclamó al pueblo. Incircuncisos de corazón. ¿Y qué era la circuncisión? Cortar la carne. ¿Y dónde dice que la tenemos nosotros? Nuestro corazón está impregnado de carne. Amamos la carne, satisfacemos la carne.
¿quiere usted definirse como lo que es, como un siervo de Dios? Dígale al que está a la par suya, circuncídese. Circuncídese. Pero estamos hablando espiritualmente, iglesia. Un día estábamos en la mesa de nuestro pastor general cuando teníamos la bendición de visitarle, y de pronto él dijo: miren, yo les aconsejo, los que no son circuncidados, que se circunciden. Y todos nos quedamos. Al judío lo circuncidaban al 8º día de nacido. Y ya un viejo de T5 para arriba, ¿me entiendes? Ya circuncidar. Y no va a creer que hubo 2 dundos que le hicieron caso. Y se fueron a circuncidar. Y ellos no contaban con todo el dolor que iba a representar su recuperación. Pasaron 3 semanas como que habían dado a luz con las patas colgando. Y se tuvieron que poner toalla sanitaria de mujer por el sangramiento que andaban. ¿Por qué? Porque lo tomaron literal. No, no son los sacrificios de la carne. Así le gusta al Señor que yo sufra. ¿De qué le sirve si el corazón está lleno de amargura y resentimiento? La circuncisión que Dios busca, lo que Dios anhela de nosotros para poder conocer su rostro, es del corazón, sacar las amarguras. Sea feliz, pues. Eso es lo que le estoy diciendo. Sea feliz. Si Cristo está en su vida, ¿cómo va a estar triste o amargado? Libro de Proverbios dice, ¿verdad? Dad la sidra a los de amargado ánimo, y el vino, dice, a los desamparados. Ay, sí, yo estoy desamparado, pastor, écheme un tapiz. No. ¿Sabe por qué dice eso? Porque los que tienen a Cristo en su corazón no están ni amargados ni desamparados, porque nuestro amparo vive y se llama Jesús de Nazaret. Démele un fuerte aplauso al Señor. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.